Imagínense este caso, una señora va donde una ginecóloga, le dice que tiene que prepararse para una operación porque tiene un cáncer de cuello uterino y cuando se dan cuenta era un varoncito de 3 meses, era un embarazo. Y entonces uno dice, ¿cómo sucedió esto? Nos acompañan hoy para hablar de este tema el ginecólogo Kenneth Loaiziga y también Belisario Solano, abogado, para tratar de entender esto. ¿Cómo es que ocurre esto, doctor? Bueno, en realidad es un tema muy complejo porque no es una cosa fácil. El diagnóstico de cáncer de cuello es un diagnóstico que se fundamenta básicamente en una biopsia. Hay que hacer una biopsia del cuello uterino para tener un diagnóstico apropiado. Lo que pasa es que los tiempos a veces se pueden correr. Es decir, voy a explicar qué quiero decir con esto. Si usted hace un diagnóstico, por decirle algo, el 1 de enero de un cáncer de cuello uterino, pero pasa un tiempo entre el momento del diagnóstico y el momento del tratamiento, el cáncer de cuello uterino no es incompatible con embarazo. Tenemos con alguna frecuencia mujeres que tienen cáncer de cuello uterino y además se embarazan. Entonces, eso puede ocurrir perfectamente. Pero ¿cómo hace un ginecólogo para no ver eso, doctor? Bueno, es que, el caso está muy escueto, ¿verdad? No sabemos, no conocemos más información, habría que analizar el caso a fondo para ver cómo ocurrió. Lo que pasa es que cuando usted hace un diagnóstico de este tipo, pues obviamente hay que hacer un diagnóstico integral, hay que evaluar a la paciente globalmente para estar seguros de que no está embarazada. Ahora, hablamos ahora de una época donde la gente dice tolerancia cero, ¿verdad? Cuando se tratan de estos casos, Belisario, pero lo cierto es que cada día más se presentan casos de este tipo, ¿verdad? Sí, sobre el tema de la malpraxis, yo diría que hay un mito que tenemos que ir clarificando, porque todo en casa sucede algo e inmediatamente le dicen familiares y amigos, demanda al médico, demanda a la caja, demanda al hospital por malpraxis. El delito malpraxis en realidad no existe. Lo que existe es la sanción a los resultados de una mala práctica, que es diferente. Entonces, una mala práctica que no deje resultados, entiéndase lesiones o un homicidio, no podría ser sancionado. Aparte de que hay una serie de circunstancias en las cuales no todos los procedimientos médicos, no todos los procedimientos quirúrgicos conllevan a ser valorados como malpraxis. Porque hay iatrogenias también, que ahora conversábamos extra micrófono acá con el doctor, y hay una serie de circunstancias en las cuales no existe esa tipicidad en el Código Penal para determinar que eso sea sancionable desde el punto de vista penal. Pero algunos médicos le advierten a uno, por ejemplo, con operaciones, vea, tiene una serie de riesgos. Eso podría ser como, pues básicamente esa, digamos, no excusa, pero ese argumento como para no irse a iniciar un proceso, por ejemplo. La ley 8239, que data del año 2002, precisamente contempla cuáles son los derechos que tiene usted como paciente. Y de tal manera que usted ahí puede perfectamente y debe exigirle, no solamente al médico, sino que también a la enfermera y la misma institución, una serie de detalles con respecto al procedimiento que va a ser sometido. Cuáles son las repercusiones que pueda tener y cuáles son las consecuencias que pueda tener. Ese consentimiento informado que tiene que firmar, tiene que estar muy claro, y usted como paciente tiene que tener claro que cualquier operación, cualquier intervención quirúrgica lleva riesgos, y usted tiene que saberlo y tiene que entenderlo, y para eso la ley 8239 le faculta para exigir al médico una explicación detallada de todo lo que podría suceder. Doctor, pero en la práctica, ¿cómo se aborda eso con un paciente para que la gente en casa tenga, pues obviamente, argumentos claros cuando estén en un caso así o eventualmente? Vea, hay una cosa que es muy importante. Los médicos hemos tenido en Costa Rica y en el mundo una evolución muy práctica con respecto al abordaje con el paciente. Anteriormente el consentimiento informado era una cosa que nosotros no hacíamos de rutina. Hoy en día es una obligación para cualquier acto médico importante, es decir, cualquier proceso en el cual uno tenga una intervención mayor sobre la salud del paciente debe tener un consentimiento informado, debidamente aclarado, llenado y firmado por el paciente con el médico como testigo. Hay cosas que sí son importantes en esto, y es que hemos pasado de un modelo del médico paternalista, en donde el médico asumía toda la responsabilidad y la indicación absoluta de lo que se hacía sobre el paciente, al acto en donde el paciente es un ente autónomo que tiene su capacidad de decisión, tiene sus derechos que tienen que ser respetados hasta la última instancia, y por lo tanto el médico está obligado a instruir, a educar y a obtener un consentimiento informado, firmado por el paciente para el acto médico que se va a llevar. Doctor, pero ¿cómo hay quejas de la gente, digamos, en ese sentido? Cuando usted me habla a mí del abordaje, digamos, que se hace con el paciente,
porque de repente están recibiendo un tratamiento, cambian el tratamiento, duran meses para darle algún resultado y eso se le complica. Bueno, esto es otra cosa, eso es una cosa que uno tiene que tener también claro, y es las posibilidades que da la institución cuando uno está dentro de la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, para la celeridad de los exámenes. Por lo que usted comentaba al principio con la paciente, esta señora que está embarazada, la pregunta que yo me hago es, ¿estaba la señora embarazada en el momento en que se le hizo el diagnóstico? Bueno, primera pregunta, ¿realmente tenía un cáncer de cuello? No lo sé, no lo sabemos. Segundo, ¿estaba embarazada al momento del diagnóstico o se embarazó posteriormente a este diagnóstico? Son cosas que tenemos que ver, porque los seres humanos somos seres vivos, somos seres cambiantes y evolucionamos de un día a otro. O sea, hay personas que llegan y le dicen a uno, pero es que yo hace una semana no tenía esto. Bueno, pero ahora lo tiene. O sea, es algo que le apareció. Como ha ocurrido y puede seguir ocurriendo, digamos, a alguien se le programa una cirugía por un quiste de ovario, por decirle algo, un ejemplo que ocurre con alguna frecuencia. Y resulta que eso no se controla. Entonces, del momento en que se hace el diagnóstico, al momento en que se programa y al momento en que llega la cirugía pueden pasar entre 4 o 6 meses, a veces 8 meses y hasta un año. Entonces resulta que cuando se llega al acto quirúrgico, el quiste ya no está. Y esto se debe haber controlado. Lo que pasa es que la institución no nos da la posibilidad de tener esos controles preoperatorios de ultrasonido previo en casos específicos, porque dentro del volumen de trabajo que hay, eso no está contemplado, porque alteraría totalmente la capacidad de resolución ya de por sí limitada que tenemos muchas veces. Claro. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, en este caso que lo comentábamos al principio, si se aplica un buen arte o un mal arte quirúrgico? Belisario. Okay. La Caja del Seguro Social tiene incluso una comisión que analiza los casos de malpraxis. Cuando uno presenta una acusación al Ministerio Público, la medicatura forense y los médicos, los peritos judiciales son los que van a determinar si efectivamente la actuación del médico encuadra dentro de las posibilidades reales y que la literatura médica contemple. Si puede ser un tratamiento conservador y está contemplado ese tratamiento conservador y se le aplica y aún así se da el resultado muerto, el resultado lesión, ahí no habría ninguna responsabilidad. Pero para poder determinar esa malpraxis, son médicos especialistas los que hacen una valoración del caso concreto. Aquí me interesaba también, en lo que decía el doctor, diferenciar un poco en el tema de la responsabilidad, porque no solamente puede haber responsabilidad penal. Cuando hablamos de malpraxis pensamos que hay que culpar al médico y que hay que condenar al médico. Es que es automático, porque el doctor decía el tema del quiste, resulta que no se revisó el quiste, entonces aparecieron más complicaciones. Pero hemos tenido casos en sede administrativa muy interesantes ante la Caja del Seguro Social, en donde la Caja del Seguro Social ha tenido que responder solidariamente por no haberle brindado al paciente y al propio médico las condiciones mínimas necesarias para poder aplicar un procedimiento adecuado. Eso es la responsabilidad administrativa que existe y que se da en nuestros tribunales, y que incluso en algunas oportunidades la Caja del Seguro Social ha preferido negociar directamente con la paciente o el paciente en sede administrativa y no irse a una vía judicial a desgastarse de manera innecesaria, porque el resultado va a ser el mismo. Belisario, pero vamos a ver, partiendo de lo que usted comentaba, de ese derecho informado, ¿verdad? Ese consentimiento informado, hay pacientes, hay señoras que dicen, es que eso no me lo dijeron. Eso no me lo dijeron. Entonces, ¿cómo hace la señora para proceder en ese caso? Okay, ahí hay que investigar. Ahí está la denuncia administrativa, que uno la puede hacer en sede administrativa, o está la denuncia penal o inclusive la denuncia civil. La denuncia civil es un poquito más complicada porque hay que garantizar costas, corre el riesgo de ser condenado. En la denuncia administrativa usted tiene la oportunidad de recibir toda la información y no corre el riesgo de una condena. Y en la denuncia penal usted tiene la ventaja de que van a haber médicos especialistas que van a tomar el expediente completo de qué fue lo que pasó y van a poder determinar si hay o no responsabilidad del médico, en primer lugar. Y en segundo lugar, si hay o no responsabilidad de la institución. Porque usted como asegurado tiene un contrato con la Caja del Seguro Social. Para eso usted paga el seguro. Y entonces hay una responsabilidad contractual directa que se da entre la Caja y uno como asegurado. Yo quisiera comentar algo con respecto a esto. Vean, aquí hay un problema enorme de acción. Los médicos somos la cara visible de una institución. Nosotros somos los que ponemos la cara. Cuando yo me siento en un consultorio a interactuar con un paciente, resulta que muchas veces los exámenes de laboratorio no están. ¿Cuántos de los pacientes saben que existe una cosa que se llama microbiólogo? Nadie lo sabe.
que es una persona responsable de que eso esté, y no estoy hablando tampoco es que estoy trasladando culpas a nadie. No, estamos de pero acuerdo. Lo que me refiero es que solo existe el médico, no está el microbiólogo, no está el psicólogo, el radiólogo, no hay nadie. Por ejemplo, el radiólogo cuando hace el ultrasonido sí da la cara, pero es un médico también. Pero cuando el radiólogo está detrás de un panel interpretando una placa, no existe, nada más existe un papel que está o no está en el expediente. Pero el radiólogo te determina y te certifica lo que ya vio, lo que pasó. Correcto. No lo que sucede después de haber hecho el estudio al momento de la cirugía. Sí, no, ese espacio de tiempo pasa es que ya no lo cubre. El punto mío es que entonces el médico es la cara visible de una institución. Claro, estoy de acuerdo. Y nosotros somos los responsables de ponernos ahí y muchas veces termina la relación en conflicto porque entonces él o la paciente está sumamente enojado porque ha hecho 2, 3, 4 visitas a buscar un examen que no aparece, cuyo reporte no está y que ella o él necesita para poder seguir adelante con la investigación de su enfermedad y la solución de su problema. Doctor, pero digamos, en su experiencia, ¿cuáles son estas complicaciones? En el área ginecológica, por ejemplo, complicaciones que se dan a la señora no sé, de repente un examen mal interpretado. No, yo estoy hablando de otra cosa. Vea, a mí me pasa eso todos los días en pacientes con cáncer de mama, por ejemplo. Sí. Para mí la complicación más seria es el retraso en el tratamiento oportuno. Una paciente que me llega a mí con cáncer de mama, y tengo un ejemplo claro, hace 3 días llegó una muchacha de 27 años con un cáncer de mama, que resulta que fue enviada a la clínica del San Juan de Dios, ahí le hicieron la biopsia, pero se perdió la referencia. ¿Dónde está la referencia? No lo sé. Es que ese es el tema. ¿Verdad? Entonces la muchacha llega y le reclama a todo el mundo que ella trajo su referencia, pero que no está. Y como no está, no tiene expediente. Y como tiene expediente, no la ven. Entonces regresa a la clínica. En la clínica le dicen que ya le dieron una, que no le dan otra. Ahí también nosotros tenemos que sensibilizarnos, los médicos, a que una persona que tiene una necesidad como esta, hay que resolverle el problema de alguna manera. Pero es que usted apunta a algo muy bueno, doctor, en este tema, que tiene un resorte legal importantísimo, un tratamiento que no se inició a tiempo, por ejemplo, Belisario, o el tema que se perdió la placa. ¿Quién la tiene? ¿O quién tiene examen? Los resultados. Responsabilidad directa de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin duda alguna, de los médicos, de los funcionarios administrativos, de lo que está pasando al interior de la institución. Y eso usted como paciente tiene todo el derecho a reclamarlo. Hoy día, por lo menos, la Caja tiene la Contraloría de Servicios. Sí, está la Defensoría de los Habitantes y está la Sala Constitucional. Pero la realidad es que muchos pacientes se terminan resignando. Ese es el gran problema. Usted no puede resignarse, usted no puede dejar de reclamar sus derechos y ejercer sus derechos. Está en juego el derecho a la salud, que lo contempla el artículo 46 de la Constitución Política. Está en juego el derecho a la vida que usted tiene. ¿Y hay juicios ya planteados? Sí, ha habido muchos juicios, ha habido muchas sanciones de la misma Sala Constitucional, en donde la Caja ha sido obligada a pacientes con cáncer ha sido clarísima, la Sala Constitucional, claro, por no recibir el tratamiento correcto. Y por dicha la sala existe, y por dicha la Contraloría de Servicios existe también, que le permite a uno como asegurado poder reclamarle ante a las autoridades de la Caja cuál es el tratamiento y además cuál es el cuidado del expediente y cuál es la atención adecuada que uno como paciente pueda tener. Pero ahora, eso ya no hablamos de malpraxis ahí, es otro tipo de responsabilidad. ¿Okay? Vamos a ver este caso, doctor. Por ejemplo, en las demandas de histerectomías mal hechas, por ejemplo, mal realizadas, los pacientes dicen que tras las operaciones han tenido serios problemas de incontinencia, por ejemplo. Bueno, vea, aquí ahora estábamos hablando de esto. Una cosa es la mala praxis y otra la iatrogenia. Ajá. La iatrogenia es inherente al acto médico. Es decir, cuando yo intervengo para solucionar un problema, puedo generar otro como consecuencia del acto médico o quirúrgico que yo estoy y el paciente lo que dice que hay con secuelas. Sí, obviamente. En algunos casos, usted puede tener incontinencia y le voy a decir qué es lo que ocurre. Muchas mujeres que se hacen la histerectomía están después de los 40 años, entre 40 y 50 o más allá de 50. Lo que ocurre en estos casos es que a las mujeres se les quita el útero y con alguna frecuencia se les remueven los ovarios, o el ovario entra en insuficiencia como consecuencia de remover el útero. Al entrar en insuficiencia, la mujer hace un proceso acelerado de menopausia, o sea, entra en menopausia franca, ya no produce las hormonas como antes, y entonces ocurre un proceso de sequedad a nivel de los órganos genitales que conlleva a que las mujeres tengan con más frecuencia incontinencia, y no es tanto incontinencia, es pérdida de orina, ¿verdad? Pero esto es un proceso que ocurre con los años, entonces se traslapa una cosa con la otra y le echan la culpa directamente a la cirugía, que bien puede ser como consecuencias, pero no es directamente que sea una malpraxis, sino que es una complicación del acto médico. Claro, ahora, finalmente, Belisario,
cómo prevengo esta situación, ¿verdad? ¿Cómo hago? Además del consentimiento informado que hemos reiterado eso, pero ¿qué más? La asesoría, sentarse con el médico se convierte en su mejor amigo, mi querida amiga que nos está viendo. Él es la persona que le puede guiar, que le puede explicar. Si usted tiene dudas de lo que el médico o la doctora le está diciendo, busque una segunda opinión. Puede perfectamente encontrar la ayuda o la asistencia en el EVAIS, en otro hospital, en algún médico amigo, en alguna persona que tenga conocimiento sobre el tema. Dígale al doctor, entonces, doctor, prefiero esperar, necesito buscar más información, quiero leer sobre el tema, quiero enterarme, no es una emergencia, no es prisa y quiero medir bien las consecuencias. Hay una labor proactiva que hace uno como paciente, ¿verdad? Exactamente. Así que agradecerle a ambos por esta perspectiva. La verdad es que es una discusión que nos da para mucho más, pero muchas gracias, doctor Belisario. Con muchísimo gusto, encantado. Bien.